pasa en el mundo. 9:22, en medio de la discusión que se da en Colombia sobre el nuevo proyecto de ley que podría beneficiar a criminales privados de la libertad, hoy en Nueva York no le fue muy bien a Colombia durante la presentación del informe trimestral de la misión de verificación de la ONU. Estados Unidos hizo un duro llamado al gobierno Petro y advirtió que proteger a los criminales a efectos políticos socava toda perspectiva de una paz duradera. Lucas, y es que no es la primera vez que Estados Unidos muestra de alguna manera su preocupación en el Consejo de Seguridad por la paz total del presidente Gustavo Petro. El contexto es el siguiente: cada 3 meses la misión de verificación de la ONU en Colombia y su representante Carlos Ruiz Massieu tienen que ir a Nueva York y explicarle al Consejo de Seguridad cómo va la paz en Colombia. Esta vez, pues, digamos que Estados Unidos fue muy crítico con ese proceso de paz total que adelanta el gobierno del presidente Gustavo Petro. De alguna manera también dicen pues que es un poco desorganizado, y también dicen que el aumento de la violencia es un tema que sigue preocupando. Estas preocupaciones ya también las había ratificado Estados Unidos en otras entregas trimestrales de este informe que le digo de Naciones Unidas. Óigame, ya volvemos al tema de Colombia, pero Carlos Ruiz Massieu se va, ¿cierto? Se va para Haití. A partir del próximo mes. Él estuvo 6 años en Colombia. Digamos, desde que empezó la misión de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu estuvo al frente. Él además tiene, digamos, un doble cargo, y es que además de ser el jefe de la misión, él es el representante en Colombia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Guterres decide pasarlo a otra misión, que es en Haití, y estamos esperando que de Nueva York, justamente, pues él también, el secretario general, nombre al reemplazo de Carlos Ruiz Massieu en Colombia. Bueno, pues lo vimos durante todos estos años muy juicioso, yendo cada 3 meses, y usted estuvo también muy juicioso cada 3 meses, siguiendo el informe trimestral de la misión de verificación de la ONU aquí en Colombia. Pero ¿cómo le fue justamente a nuestro país? Caterina Ávila tiene los detalles. Fue la consejera política adjunta de la Embajada de Estados Unidos ante la ONU, Ting Wu, quien en una intervención de 3 minutos cuestionó la política de paz total del gobierno Petro y aseguró que hay un afán desorganizado para negociar con múltiples grupos armados, lo que terminó en incentivos para que estos grupos intensifiquen sus ataques con el fin de mejorar su posición negociadora. Los progresos limitados que se han hecho contra los narcogrupos, combinado con políticas lentas, está echando por tierra los éxitos de las últimas décadas. El fracaso de algunas partes del gobierno colombiano de actuar pone en peligro a los colombianos y corre el riesgo de llevar al país a un mayor conflicto. Así, la paz total todavía debe dar resultados tangibles. En tercer lugar, la politización de cualquier proceso de paz es una amenaza a los progresos en ese terreno. Proteger a los criminales a efectos políticos socava toda perspectiva de una paz duradera. Las víctimas merecen justicia. Durante esta sesión, todas las misiones expresaron su preocupación por el atentado del senador Miguel Uribe Turbay. Él es Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia ante el Consejo de Seguridad. El atentado contra la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el 7 de junio, además de ser un hecho grave y repudiable, generó un fuerte impacto en la sociedad colombiana. El atentado evocó episodios de violencia del pasado en el ámbito político. Subrayó con más urgencia que nunca el imperativo de sacar la violencia del ejercicio de la política, un objetivo explícito del acuerdo de paz. Massieu dejará sus funciones el 1 de agosto para asumir la representación especial del secretario general de la ONU en Haití. 9:25, y hablando de Estados Unidos, Mateo, una noticia muy importante también se dio hoy, y de hecho se dio en 3 países diferentes, y creo que es una noticia importante que demuestra cómo tras bambalinas se mueven las negociaciones entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Y hay un tercer país que también está ahí, que es El Salvador, con Nayib Bukele, porque acuérdese que varios ciudadanos venezolanos habían sido deportados al CECOT, que es la cárcel de máxima seguridad que tiene Nayib Bukele en El Salvador, que es el centro de confinamiento contra el terrorismo. Sí, Lucas, diría uno que es un acuerdo que uno no se esperaba, ¿no? De alguna manera, Donald Trump y Nayib Bukele por un lado, y el opuesto, Nicolás Maduro, por el otro, pero logran un intercambio, digamos que de muchos prisioneros, de una cifra bastante significativa.
Nayib Bukele le entrega a Nicolás Maduro 252 personas que estaban en esas cárceles, bajo el compromiso de que Maduro entregara a todos los ciudadanos estadounidenses que estaban en las cárceles de Venezuela, que eran 10. Recordará usted que Trump ya había logrado un acuerdo con Maduro una vez también. Eran 6, acuérdese usted, que de hecho sorprendió muchísimo porque llevaba a Donald Trump muy poco en la Casa Blanca, creo que llevaba unos 15 días, y de la nada apareció Richard Grenell, quien es un enviado directamente de Trump, ni siquiera de Marco Rubio, quien hoy sí celebra esta liberación, y apareció allá en Caracas, reunido con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, y pues ese mismo día, además. Muy bien esa reunión cuando 2 horas después, cuando ya habían salido de territorio venezolano, pues publica Grenell la foto en su cuenta de Twitter con 6 ciudadanos estadounidenses a bordo ya de un avión estadounidense rumbo pues a su país. Entonces a esos 6 súmele otros 10 que fueron liberados el día de hoy, que ya también están en Estados Unidos, y a cambio, entonces, como le decía, Nayib Bukele, digamos que hace la repatriación de 252 personas venezolanos que estaban en las cárceles en El Salvador, pero también hay otro compromiso, y es que Nicolás Maduro debe liberar, aún sin nombres, a algunos de los presos políticos digamos que están en las cárceles en Venezuela. Acuérdese usted, Mateo, ya estamos a 10 días de que se cumpla un año de esas elecciones del 28 de julio, y acuérdese usted que por ejemplo, el yerno de Edmundo González Urrutia está detenido, lleva más de 6 meses detenido, y esta es la hora que la familia pide una prueba de vida porque no se sabe en qué condiciones está, no se sabe de hecho por qué delitos, y lo que dicen desde la oposición es que está detenido por una sola razón, y es ser el yerno de Edmundo González Urrutia. Acuérdese de Juan Pablo Guanipa, quien que es reciente, ¿no? Hace relativamente poco, quien es la mano derecha de María Corina Machado, quien de hecho la acompañó por todo el país. Lo vimos el 9 de enero ahí en la tarima con María Corina Machado, donde de hecho pues también fue detenida por unos minutos por las fuerzas de seguridad del régimen. Perkins Rocha, Freddy Superlano, son muchísimos los dirigentes opositores que todavía hoy, 18 de julio, a casi un año de esas elecciones, pues continúan detenidos, muchos de ellos sin conocerse el paradero, varios de ellos en el helicoide ahí en Caracas, pero lo cierto es que hay muchas más dudas que certezas respecto a su estado de salud, respecto a su paradero, y sobre todo a si se ha seguido el debido proceso y se conoce por qué delitos están detenidos. No, y en esa lista, Lucas, están periodistas, líderes, digamos, sociales venezolanos, de la oposición, en fin, son cientos, pues, los presos políticos que están en ese país bajo el régimen de Maduro. Ya se cumplió la primera parte del acuerdo, ahora vamos a ver si se cumple esta segunda parte. Alejandra Bello. En Recap Blue es hora de recapitular el día en el mundo. Un complejo y significativo intercambio de prisioneros se llevó a cabo este viernes, involucrando directamente a Venezuela, Estados Unidos y El Salvador. Este acuerdo culminó con la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela a cambio de la puesta en libertad de ciudadanos venezolanos que se encontraban encarcelados en El Salvador. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó la liberación de los 10 estadounidenses, atribuyendo el éxito al liderazgo del presidente Donald Trump. Rubio extendió un agradecimiento explícito a su equipo del Departamento de Estado y de manera crucial al presidente salvadoreño Nayib Bukele por su papel en la facilitación del acuerdo. Por su parte, Venezuela ratificó el canje confirmando la liberación de 252 migrantes venezolanos que habían sido deportados por Estados Unidos y recluidos en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT. La Cancillería venezolana expresó su gratitud al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por sus gestiones en el diálogo político. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a través de su cuenta de X, detalló que los venezolanos incluidos en el canje eran migrantes que, tras ser deportados por Estados Unidos, fueron acusados de pertenecer a la banda transnacional del Tren de Aragua y enfrentaban múltiples cargos por delitos graves. Bukele afirmó que este intercambio se realizó a cambio de un número considerable de presos políticos y de todos los ciudadanos estadounidenses retenidos en Venezuela. Cabe destacar que el acuerdo también benefició a un ciudadano uruguayo, Fabián Buglioni, quien fue liberado en Venezuela. Su liberación fue el resultado de un trabajo conjunto entre Uruguay y Estados Unidos.
9:31, Alejandra, gracias. Líderes políticos y religiosos de todo el mundo condenaron el ataque de Israel a la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, la única parroquia católica en esa zona que ha sido completamente devastada por la guerra. Al menos 9 personas resultaron heridas, entre ellas el párroco argentino Gabriel Romanelli, con quien el Papa Francisco habló muy frecuentemente desde el 7 de octubre de 2023, y esto según el Patriarcado Latino de Jerusalén y la Defensa Civil Gazatí, quienes entregan estas cifras. ¿Cuáles son las implicaciones de este ataque? ¿Por qué se dio? Nos lo cuenta Teresita Aya, nuestra analista internacional. Buenas noches. En el recap de hoy hablaremos del bombardeo a la Iglesia de la Sagrada Familia, la única iglesia católica en la Franja de Gaza. Hay 3 iglesias cristianas en esta franja. La Sagrada Familia, está la Iglesia de San Felipe, que es evangélica, y la Iglesia de San Porfirio, griega ortodoxa. 3 cristianas para una población de 2 millones, en donde solamente 1,000 son cristianos. 1,000 que ya la mayoría de ellos, hay que decirlo, salió de la Franja de Gaza desde que empezó la guerra. El bombardeo fue un accidente, y así lo dijo el primer ministro Netanyahu, no antes de que el Papa León XIV le diera una dura reprimenda. ¿Qué pasa bombardeando las iglesias? Ya le pidió excusas al Papa, le pidió excusas y dio toda clase de explicaciones también al presidente Trump, que lo protestó duramente este bombardeo. Y es que Netanyahu está muy emproblemado y esto no le ayudó para nada. Ahora les cuento de las iglesias, no solamente las 3 en la Franja de Gaza, 16 iglesias cristianas que están en los territorios palestinos de Cisjordania, incluida la Iglesia de la Natividad, donde nació Jesús, en Belén. Las iglesias son lugares de santuario, no importa dónde estén, los lugares de culto son lugares donde uno puede ir a pedir protección y refugio cuando cree que así lo necesite. No es necesario profesar la fe del lugar en donde uno esté pidiendo protección o refugio, simplemente hay que entrar, y este es un derecho milenario, derecho al que hacían apelación las cerca de 600 personas que se encontraban en la iglesia de la Sagrada Familia cuando cayó la bomba. 600 personas que habían pedido refugio, o como se dice en este caso, santuario. Un derecho, como les decía, milenario, que no se puede acabar, y mucho menos en momentos en que hay una guerra andando. Ahí es cuando más se debe respetar este derecho de las personas a pedir santuario y los lugares de culto a dar ese refugio, esa protección.